Qué gusto, hermanos, nuevamente estar con ustedes. Le voy a invitar a que podamos disponer nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor esta mañana. Continuamos con esta serie de mensajes basado en esta palabra muy interesante que a través de la Biblia tiene unas aplicaciones muy trascendentes. Es la palabra oikos. Recuerden, no estamos hablando de este yogur griego, estamos hablando de esta palabra que en su significado más literal tiene que ver con casa. Oikos tiene que ver con casa, es lo que significa esta palabra. Sin embargo, la palabra oikos tiene diferentes aplicaciones, por decirlo así. Hay palabras en el griego que varía un poquito y entonces da un sentido distinto a lo que está hablando la palabra original. Y el domingo pasado yo le comentaba que oikos no solamente tiene que ver con una casa, sino que tiene que ver con una familia, que tiene que ver con descendencia, que tiene aplicaciones también como un templo, como una nación. Encontramos que Dios, la casa de Dios, por ejemplo, encontramos esta frase en la Biblia que otra vez se refiere a su pueblo, se refiere a la iglesia. Y esta mañana, hoy quiero invitarle a que podamos poner atención, porque en el Nuevo Testamento está esta idea de oikos como casa, como familia, pero en un enfoque no a la familia nuclear, sino a la iglesia, al pueblo de Dios. Y entonces es interesante poder ver cómo, cuando nos preguntamos cómo es que funciona la iglesia, qué es lo que debiéramos experimentar en la iglesia. Bueno, la Biblia tiene una explicación, y una de las cosas que la Biblia explica de qué es la iglesia tiene que ver con que es una casa. Hay un pasaje en Hebreos, en el capítulo 3, versículo 6, si quiere buscarlo, simplemente apuntarlo por ahí o escucharlo. Dice que Cristo, está hablando el escritor de Hebreos, y dice: Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa. Y encontramos esta palabra oikos. Dice que somos nosotros, la casa, dice, somos nosotros si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. ¿Sabe? Aquí tenemos esta idea a través de la Biblia de que oikos tiene que ver con esa casa, con ese pueblo de Dios. Otra vez, dice que Cristo como hijo fiel sobre su casa, la casa de Dios que somos nosotros. El pasaje lo explica. Luego encontramos el apóstol Pablo con esta misma idea, y entonces habla más directamente y más claramente de este concepto de oikos como la familia de Dios. Dice allá en Efesios 2, el versículo 19: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y cuando habla de esta familia de Dios, es esta palabra, un derivado de esta palabra oikos. Y entonces, mire qué interesante. Hoy quiero que usted y yo pensemos lo trascendente y lo importante de ser parte, no de un grupo de personas que se reúnen en un lugar, no un grupo de personas afiliados a una denominación, sino que aquellos que hemos creído en Cristo somos más que eso. Somos más que miembros de un grupo, de una iglesia llamada Jerusalén. Somos miembros, somos participantes de la misma familia de Dios. Usted y yo formamos parte de esta casa de Dios. Y entonces hoy quiero animar su corazón, y hoy quiero llevarle a que pensemos en esta verdad. Se vuelve muy interesante para mí pensar en que, en un sentido, usted y yo somos la casa de Dios. Escuchamos que una vez que creemos en el Señor Jesucristo, Cristo viene a habitar en nosotros. Y esta es una verdad bíblica. Cristo, el Espíritu Santo, viene a nosotros, viene a vivir en nosotros. Nuevamente, déjeme usar las palabras del apóstol Pablo ahí en Efesios 2, y si gustas abrir tu Biblia y mantenerla ahí en Efesios 2, a partir del versículo 20, estaremos viendo algunos versículos ahí. Y nota esta idea del apóstol en cuanto a esta verdad.
Dice, y están edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Está hablando el apóstol a la iglesia en Éfeso y les dice, ustedes están construyendo, están edificando sobre el fundamento de los apóstoles, pero sobre Jesucristo, sobre esa piedra angular. Y luego dice en el versículo 21, en Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y luego noten lo que dice el versículo 22, en Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. Note la idea. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, ¿sabes? Una vez que ustedes han creído en el Señor Jesucristo, comienzas a edificarte y llega el punto a que eres edificado en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. Y entendemos eso. Hablamos de invitar a Cristo a vivir a nuestro corazón y que Cristo mora en nosotros, porque la Biblia nos enseña eso. El apóstol Pedro, allá en la primera carta de Pedro, lo dice también en otras palabras, pero tiene la misma idea. En primera de Pedro 2, el versículo 4 y el 5 dice, acérquense a Él, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y luego note el versículo 5, y ustedes también como piedras vivas son edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Es una idea grandiosa pensar que Dios vive en nosotros, ¿no es cierto? Pero por otro lado, si soy sincero, me cuesta un poco de trabajo entenderlo. ¿Cómo es posible? La Biblia también nos enseña que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Este edificio, aunque es un edificio dedicado a nuestro Dios, Él no está aquí. Él no habita aquí. Entendemos que Él habita en nuestros corazones, Él habita en nosotros. Este es un simple edificio, un simple auditorio. Y el punto es que Dios quiere venir y habitar a los corazones de las personas. Y esto es algo trascendente y esto es algo importante, pero cuando pienso en eso, digo, si Dios no habita en un templo hecho por manos de hombres, ¿cómo ha decidido venir y morar a nosotros? ¿Qué significa eso? ¿Qué implica que Cristo viva en usted y en mí? ¿Cómo es que funciona? La verdad es de que en medio de esta verdad bíblica pudiéramos filosofar mucho de en qué es lo que pasa, qué es lo que sucede cuando usted y yo creemos y cómo es que el Espíritu viene a vivir en nosotros y nos convertimos en esta casa espiritual, cómo es que nos convertimos en esta habitación. Y el punto es que, ¿sabe? Cuando vemos otra vez esta palabra oikos, se vuelve muy interesante, porque la palabra oikos, que tiene que ver con casa, tiene que ver con habitación, tiene que ver con una morada. Y entonces cuando la palabra de Dios dice que usted y yo nos convertimos en una casa, en un oikos espiritual, donde Cristo viene a vivir, donde el Espíritu de Dios viene, está haciendo referencia a esta morada, a este lugar, a donde Dios puede habitar. Y nuevamente, pensar en que Cristo venga a vivir a nosotros me parece muy complicado explicarlo. No tengo palabras como explicarlo. Pero mientras esta semana pensaba en esto, decía, Dios, ¿qué significa que vivas en mí? ¿Qué significa que tú estés en la vida de cada uno de mis hermanos? Y sabe, cuando estudiaba más esta palabra de oikos, en este sentido de habitación, de morada, me daba cuenta que tiene que ver con una relación. Y sabe, no sé si hay algo místico en que el Espíritu de Dios venga a vivir a nosotros, pero hay una cosa que sí sé: el hecho de que Dios viva en mí le ha abierto la puerta a tener una relación con Él. Y para mí, la forma más clara de entenderlo y de poderlo comunicar, ¿qué significa que Cristo viva en nuestros corazones, que haga morada en nosotros? Tiene que ver
con esa relación que Dios tiene con nosotros. Vuelva allá al Edén, vuelva allá donde está Adán y Eva antes de pecar. Y Dios dice que habitaba en medio del huerto con Adán y con Eva. Y dice que como un soplo apacible, Dios se paseaba en medio de la presencia de Adán y de Eva y convivía con ellos. Nuevamente el pecado echó todo eso a perder y perdimos esa relación con Dios a causa del pecado. Pero antes de eso, Dios habitaba junto con Adán y con Eva. Y era algo extraordinario. Y sabe, una vez que el pecado rompió esa relación, Dios decidió continuar buscando establecer esa relación. Y me parece entonces que una forma de entenderlo, ¿qué significa que Dios viva en mí? Significa esa relación íntima que tú y yo tenemos con Él, que podemos tener con Él. Yo lo entendía de esta manera. Una relación se vuelve muy profunda cuando compartes la vida viviendo con alguien. El mejor ejemplo es el matrimonio, ¿no es cierto? Mientras simplemente tenemos una relación de noviazgo, cada quien en su casa, bueno, puede haber cierta relación, cierto conocimiento, cierta relación. Pero esa relación se perfecciona una vez que nos unimos en matrimonio y nos vamos a vivir juntos, solos a una casa. Y si usted está casado, experimentado esta experiencia de vivir con alguien y compartir la vida con alguien más. Algunos por años hemos experimentado eso. Y yo puedo decir que en medio de mi matrimonio fue como esa relación se perfeccionó. Y yo sé que Ile, mi esposa, me conoce de una forma que nadie más me conoce. Yo la conozco a ella de una forma que nadie más la puede conocer, porque vivimos juntos, habitamos juntos. Lo que nos sucede en el día nos damos cuenta. Ella sabe cuando yo estoy molesto, cuando estoy preocupado, cuando estoy asustado, al igual que yo sé cómo está ella, sin que me lo cuente, simplemente viéndola, o simplemente viendo hacer ciertas cosas en la casa. Yo ya sé cómo corren las aguas en la casa, ¿no es cierto? ¿Sabe? El que Cristo venga a habitar a nuestra vida tiene que ver no simplemente con algo místico que no se entiende, inexplicable. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios mora en mí? No se lo puedo explicar, pero una de las cosas que me parecen muy claras tienen que ver con esta relación. Ahora, Dios viene a habitar a mi vida, viene a pasar tiempo conmigo, viene a conocerme y darme la oportunidad que yo le conozca a Él. Y entonces, en medio de esta verdad, se vuelve extraordinario pensar que usted y yo nos hemos convertido en esa morada, en ese lugar de habitación de Dios, donde usted y yo podemos conocerle y Él puede conocerle a nosotros. Sin embargo, nuevamente, en medio de esta verdad teológica extraordinaria, que Dios vive en nuestros corazones, que Dios vive en nuestras vidas, quiero que note un énfasis especial en el hecho de que estos pasajes hablan de que Dios viene a vivir a nosotros, pero tiene un énfasis especial en ser edificados. Y si nota allá en Efesios, en el versículo 22, dice: en Cristo también ustedes son edificados en unión con Él. Luego el pasaje que leímos en Primera de Pedro 2:5 nuevamente dice: y ustedes también, como piedras vivas, son edificados como casa espiritual. Note este énfasis. Dios viene a vivir a nuestras vidas, a un lugar que está siendo edificado. Y nuevamente me parecía sorprendente, porque esas palabras, edificados, la palabra original viene de oikos, es oikodomei. Ser edificados tiene que ver con oikos, con ser construido. Y entonces esto se vuelve entonces interesante. Dios viene a habitar a nosotros, Dios viene a tener una relación con nosotros, pero una relación que tiene que ser edificada, que tiene que ser construida, que tiene que ser trabajada. Y cuando pienso en eso, ¿sabe? Un factor muy, muy interesante para que usted y yo seamos edificados en esta relación de Dios es que
usted y yo necesitamos de los demás. Si usted estudia y ve un poquito esta palabra y busca todas las veces que habla de ser edificado, tiene siempre un énfasis en los demás. El punto es, usted y yo nos necesitamos para edificar nuestra relación con Dios. Un pasaje muy claro acerca de esto es 1 Tesalonicenses 5:11. Dice, por tanto, anímense y edifíquense. Nuevamente usa esta palabra, edifíquense los unos a los otros como lo hacen ya en efecto. El punto es que, ¿sabe? Usted y yo necesitamos de los demás. Una y otra vez encontrará esta idea. Edifíquense los unos a los otros. Edifíquense, y una y otra vez con esta idea y con esta visión. Mire, me parecía muy interesante porque por mucho tiempo yo consideré que el único responsable de edificar mi relación con Dios era yo mismo y que nadie más tenía que influir. Pero nuevamente, estudiando un poco esta palabra de oikos, me doy cuenta que tiene que ver con construir, con edificar. Y es una responsabilidad, es cierto que es personal, pero que necesito de los demás. Este es mi punto que le quiero comunicar. Usted y yo no podemos considerar que edificamos nuestra vida o nuestra relación con Dios nosotros solos. Necesitamos de alguien más. Necesitamos de nuestros hermanos en la fe, de esas piedras vivas, como dice el apóstol Pablo. Ustedes como piedras vivas, edifíquense para convertirse en esa casa espiritual. Y entonces, esto tiene un punto específico y especial. Cuando pienso en la iglesia, hermanos, en esta comunidad de fe donde Dios nos ha puesto, usted y yo jugamos un papel trascendental. Porque usted y yo podemos edificar la vida de nuestro hermano que está al lado, o podemos destruirla. El hermano que está a su lado tiene un papel importante en su vida para edificar su relación con Dios, para edificar su vida en esa relación con Dios. Otra vez, el evangelio, la vida cristiana, no se trata de llaneros solitarios, de personas que puedan decir, bueno, yo ya creí, lo puedo hacer yo solo, no necesito estar lidiando con la gente, porque la gente es difícil, y sí lo es. No todas las personas nos caen de la misma forma, y no podemos cerrar los ojos ante eso. Somos más afines con algunos, y con otros hay ciertas cosas que nos separan, ¿no es cierto? Pero hay algo que nos une, que es el evangelio, que es nuestra fe. Y en medio de eso, usted y yo nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos edificarnos, necesitamos construirnos, ayudarnos a crecer en nuestra relación con Dios. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo es que nos edificamos entonces usted y yo? ¿Cómo le hago para que usted pueda edificar su vida de una manera especial? ¿Y cómo puede hacerle usted para edificar mi vida? Bueno, en medio de la pregunta de cómo edificarnos, ¿sabe? Lo que encontré es que solamente hay una forma en que usted y yo podemos edificarnos, y tiene que ver con el amor. Primera de Corintios 8, versículo 1, es uno de los tantos pasajes que dan esta idea. Dice el contexto, déjeme le explico. El contexto tiene que ver con un asunto moral. Hay una discusión en la iglesia en Corinto en cuanto a la libertad que tenemos en Cristo, y entonces el apóstol está atacando un asunto de esa libertad que tenemos en Cristo. Y entonces comienza en el versículo 8 diciendo, en cuanto a lo que se ofrece a los ídolos, es cierto que todos sabemos algo de eso. La controversia era, si Dios todo lo santifica, ¿cuál es el problema de comer esa carne que venden en la carnicería, de esos animales que sacrificaron a ídolos? Para algunos eso era algo muy pecaminoso, en especial para el pueblo judío. Los gentiles
en medio de su libertad en Cristo, sentían esa libertad de decir: Cristo ya la santificó, es carne, no tiene nada que ver. Y entonces había esa discusión. Y entonces el apóstol llega a un punto, allí al final del versículo 1 del capítulo 8. Y note esto. Dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y me encantó este texto nuevamente en medio de esta discusión, porque sabe, muchas veces que discutimos situaciones como estas, controversiales, todo lo enfocamos al conocimiento. Queremos enfocarlo simplemente a conocer, a tener un conocimiento doctrinal, y nos enfocamos en eso. Pero el apóstol llega a un punto extraordinario. Dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Sabe, hermano? No podemos edificar nuestra relación con Dios si usted y yo no experimentamos el amor de nuestros hermanos en todas las áreas de nuestra vida. Cuando yo le demuestro amor a usted y usted demuestra amor para mí, entonces nuestra relación con Dios se edifica. Y me llama la atención porque nuevamente muchas veces pensamos que edificar la relación con Dios de otro tiene que ver simplemente con conocimiento. Démosle un discipulado, démosle una muy buena clase de Biblia para que crezca en su vida espiritual. Déjeme decirle que no necesariamente eso funciona, y no estoy diciendo que no lo hagamos, pero el punto es, lo que realmente nos edifica es el amor. Por alguna razón, Jesús, antes de partir de este mundo, dijo que el distintivo de los creyentes, de los seguidores de Jesús, tendría que ser amarse los unos a los otros. Y añadió: como yo los he amado. No hay cosa mayor que edifique nuestra relación con Dios que usted y yo nos amemos. Le puedo enseñar mucho, tal vez desde un púlpito, palabras griegas como oikos. Usted podrá tener un conocimiento extraordinario, espero, de esta palabra, o tal vez al menos un poco de saber de esa palabra griega. Podré enseñarle varias doctrinas y conceptos bíblicos, pero lo que hará que usted se edifique en la fe será cuando usted pueda sentir un amor genuino de mi persona para usted. Y sucede lo mismo de allá para acá. Usted puede enseñarme muchas cosas, pero lo que edificará mi vida será su amor. Y en medio de esta dinámica de amor, que usted y yo podamos mostrarnos, es que nuestras vidas, nuestra relación con Dios puede ser edificada. El apóstol Pablo insistía en esto ahí en 1 Corintios, y brinca hasta el versículo 10 al versículo 23, sigue insistiendo con este tema. Dice: todo está permitido, dice el apóstol, todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Y otra vez usa esta palabra, oikonomé. No todo edifica. Pero luego llega al punto nuevamente en el versículo 24 diciendo: ninguno debe buscar su propio bien, sino el del otro. ¿Cuál es la muestra más grande de amor que usted y yo podemos mostrar? No tiene que ver simplemente con palabras bonitas y de ánimo. Eso está bien. Pero el amor, la expresión perfecta del amor, es cuando usted no busca su bien, sino que busca primero el bien del otro. Esa es la expresión máxima de amor que Cristo tuvo por usted y por mí. Piénselo otra vez. Jesucristo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Hermano, tú y yo no podemos darnos el lujo de no experimentar el amor los unos con los otros. No podemos darnos el lujo de no amar a nuestro hermano y mostrarle amor real y sincero. Otra vez, porque la medida es
como Cristo nos amó. ¿Cómo le amó Cristo? ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo trajo? ¿Cómo le ama el Señor? ¿Qué cosas le ha perdonado? ¿Qué cosas Dios ha hecho en usted? Y si puede pensar en algunas cosas, ahora voltéalo y dice: de esa manera ámense. Si alguien le ofendió, perdone, como Cristo le perdonó a usted. Porque Dios le mostró ese amor a usted perdonándolo. Y esa es la medida. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Al punto que Él se entregó, que está dispuesto a entregar por su hermano. Y a veces somos tan egoístas que no queremos hacer nada por los demás. Queremos que todos lo hagan por nosotros. Que alguien me salude, que alguien me visite, que alguien me enseñe, que alguien me aliente. Y puede ser una muy mala iglesia si no encuentra eso. Pero sabe, la comunidad de Dios no es así. La comunidad de Dios es una que se aman los unos a los otros como Cristo nos amó, con un amor desinteresado, un amor incondicional, sin condiciones. Es decir, podemos poner condiciones para amar personas. Si me cae bien, te voy a querer. Si te vistes de cierta manera, te voy a querer. Si haces ciertas cosas y te comportas de tal forma, entonces puedes tener mi respeto y mi amor. Pero si no, olvídalo, no tendrás mi respeto ni mi amor, porque tú eres distinto. Imagine que el amor de Dios hubiera sido así. Ninguno de nosotros contaríamos con la bendición de sabernos amados por Él, ¿no es cierto? Hermano, el amor nos edifica. El amor nos hace crecer en nuestra relación con Dios. Piense en aquellas expresiones de amor que alguien ha tenido con usted. Y estoy seguro que al recordarlo puede darse cuenta cómo eso ayudó a que usted creciera en su relación con Dios. En el mes de enero, cuando vino esta gran ola de COVID, ¿recuerda? En mi familia nos enfermamos. Habíamos pasado casi librado los 2 años sin COVID, y en esa gran ola nos enfermamos de COVID. Y obviamente había cierto temor. Pero en medio de orar y de querer confiar en el Señor, hubo un detalle que un hermano tuvo con nosotros. Consiguió medicamento, lo llevó hasta nuestra casa y estuvo pendiente de nosotros. No tenía por qué hacerlo, pero Él lo hizo. Y su gesto de amor para nuestra familia alentó nuestra confianza en el Señor. Mi hija Raquel, en medio de el temor que tenía en esa ocasión de que sus papás estuvieran enfermos de COVID y por lo que había escuchado, cuando vio eso, después que lo platicamos, ella podía decir: gracias, porque no estamos solos. Y fue una oportunidad para mí de explicarle: ¿sabes? Y si nos pasara algo, no estamos solos. Tienes razón, no estamos solos. Hay una gran familia en la fe. Y eso edificó nuestra confianza y nuestra relación con Dios en el hecho de saber: Dios tiene cuidado de nosotros. Yo sé que puedes pensar en ejemplos como ese. Y si lo piensas, el resultado de las expresiones de amor de nuestros hermanos en la fe, el resultado siempre será
un crecimiento, una edificación en nuestra relación con Dios. Es a través de amarnos usted y yo, en que usted y yo podemos entender el cuidado, la protección, el consuelo de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe? Esas cosas no se entienden con un pasaje bíblico, simplemente leyendo que Dios es amor. Es una verdad teológica, es una verdad doctrinal. Es cierto, Dios es amor, pero la experiencia está cuando mi hermano extiende su mano y me muestra su amor. Y usted y yo podemos conciliar esas dos cosas, una verdad bíblica con una realidad en medio de nuestras vidas. Por eso, hermano, se vuelve trascendente, importante que usted y yo experimentemos esta relación con nuestra familia de la fe. Nuevamente, mire, cuando pensamos en la palabra oikos, traducida como casa, se refiere a esas relaciones profundas, a esas relaciones que se tienen de manera regular. Usted y yo podemos tener relación con 100 personas en un día, con el cajero de la tienda, con el que le despacha la gasolina, y usted y yo podemos relacionarnos con múltiples personas en un día. Pero hay cierto grupo de personas que es nuestra casa, que es nuestra familia con la que pasamos tiempo, y esa familia se vuelve especial. La iglesia local, mi querido hermano, donde Dios te ha puesto, es tu casa, es tu familia. Es aquí donde tú y yo debiéramos tener nuestras relaciones más profundas, donde el mundo íntimo, interno de cada quien puede ser expuesto con libertad, como cuando usted está en casa. ¿Sabe? El punto al que quiero llegar es que quiero animarle a que usted y yo podamos experimentar la vida de iglesia de esa forma. Vea su iglesia como su familia, donde sus relaciones más profundas pueden estar establecidas, donde usted puede experimentar el amor y dar amor a otros, donde usted puede ser edificado en la fe. Como iglesia, en los últimos meses estamos esforzándonos mucho para que esto sea posible, y al inicio de este año lanzamos este programa de vida en grupos, y hemos tenido 2 series. Tuvimos un receso por vacaciones, pero quiero decirle que ahora el 4 de septiembre arrancamos nuevamente con este programa de vida en grupos, y se vuelve una oportunidad especial para todos nosotros como iglesia ser parte de uno de estos grupos. Las cualidades de vida en grupos es que son grupos pequeños, no mayores de 10 personas. Le llamamos unidades y decimos no puede haber más de 5 unidades, en el sentido de que un matrimonio es una unidad, un soltero es otra unidad. Entonces puede haber 5 matrimonios, y entonces ya son 5 unidades y son 10 personas en un grupo. Y la idea de que sean grupos pequeños es porque buscamos precisamente que se fortalezcan estas relaciones profundas. Estamos buscando que sean este tipo de grupos donde usted y yo podamos crecer espiritualmente. En la multitud, en un culto como este, usted y yo podemos ser animados, podemos ser inspirados, podemos recibir una recarga especial de gozo. Pero la verdad, donde usted y yo somos edificados, es en esos círculos de relaciones profundas y relaciones cercanas con los demás. Y por eso quiero invitarle a que usted considere ser parte de uno de estos grupos. Si usted ya es parte de uno de estos grupos, felicidades. Arrancamos el 4 de septiembre con una nueva temporada, con un tema extraordinario en medio de los estudios. Pero si usted no es parte de estos grupos, únase a uno. No se pierda la oportunidad de experimentar la iglesia como su casa. Es ese oikos,
esa morada también para usted y para mí, donde podemos sentir y experimentar el amor de Dios a través de nuestros hermanos. Nuevamente, porque al final usted y yo no podemos ser edificados por nosotros mismos. Necesitamos de los demás, necesitamos de nuestro hermano que está al lado. Entonces la invitación es, si ya es parte de este grupo, vuelva a su grupo. Anímese a seguir siendo parte de este grupo. Y si no es parte de uno de estos grupos, en los próximos domingos tendremos la oportunidad de invitarle a que sea parte de uno. Así que no se pierda ninguno de los próximos domingos para que podamos anotarlo en alguno de los grupos si usted no forma parte de alguno. Y otra vez, ¿sabe, hermano? Dios quiere habitar en usted y en mí. Es extraordinario. Por su gracia, por su amor, por su misericordia, Dios viene a habitar en usted y en mí. Pero nos da la oportunidad que podamos, en medio de esa relación con Él, crecer en compañía de nuestros hermanos. Tal vez algunos de nosotros no crecemos mucho en nuestra fe porque estamos solos. Se sorprendería del crecimiento que usted pudiera tener si lo hace en compañía de alguien más. Hoy simplemente quiero dejar esto en tu mente y en tu corazón. Nos necesitamos para crecer. Nos necesitamos para edificarnos. Pero no pasa de forma automática. Tenemos que ser intencionales y decididos, invertir tiempo en esto. Entonces, la tarea para esta semana es simplemente orar. Pide que Dios te revele cómo estás siendo edificado y qué estás haciendo para edificar a otros. Y si, siendo muy sincero, te das cuenta que no estás haciendo nada para edificar la vida de otros porque no tienes relación con otros, si te das cuenta que tu vida no está siendo edificada por los demás hermanos de la familia en la fe, considera ser parte de uno de estos grupos. Es raro porque tal vez llegues a un grupo de gente que no conoces, de gente que a lo mejor nunca has convivido con ellos, pero los que hemos vivido la experiencia, la sorpresa siempre es que es algo extraordinario. Estar con gente que nunca habíamos estado, que los habíamos saludado en el templo, pero nunca habíamos tratado. Y hasta ahora, en todos los grupos que tenemos y en este tiempo, ninguno, o al menos ninguno ha tenido la confianza tal vez, pero ninguno ha expresado una mala experiencia de decir, híjole, caí en un grupo bien malo. Al contrario, todos han dicho, el grupo en el que estoy ha sido una bendición. Quiero invitarte a que oremos, y entonces ora esta semana, pide dirección al Señor, porque tendrás que dedicar tiempo en la semana para ser parte de este grupo, tener un compromiso especial, y que entonces sea una decisión que tú y yo podamos tomar muy conscientes de ser parte de uno de estos grupos. Vamos a orar. Dios, gracias por esa decisión tan deliberada tuya, Padre, de venir y habitar en nosotros, de tener, Señor, esa relación íntima, esa relación cercana, Señor, de venir y habitar, Señor, junto con nosotros, Padre. Pero gracias también por nuestra iglesia local. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de edificarnos los unos a los otros, de contribuir, Señor, en nuestra vida espiritual unos con otros. Gracias, Señor, por los recursos. Gracias, Señor, por las oportunidades que nos das como iglesia de poder tener este programa de vida en grupos y poder compartir la vida de una manera más cercana con hermanos en la fe. Dios, mi oración es que ninguno de los que formamos parte de la iglesia, Señor, nos perdamos esta experiencia de ser parte de un grupo pequeño, Señor, de ser parte de un grupo, Señor, en el cual podamos edificarnos los unos a los otros en amor. Padre, ayúdanos, Señor, esta semana a escuchar tu voz, tu dirección, y que si hay alguien, Señor, que tiene dudas para ser parte de este programa, Padre, tú puedas convencerlo. Si hay alguien que tiene temor de ser parte de este programa, que seas tú quitando el temor, Señor.